Elige a la chica que quieras, se burlaron. El vaquero señaló y dijo, ella, la que ustedes dicen que es demasiado grande. Territorio de Wyoming, 1878. El viento soplaba seco y cortante a través de las polvorientas llanuras, tirando de los vestidos de las mujeres reunidas afuera de la estación de diligencias. Un letrero de madera crujía sobre la estación desgastada por el clima, y el aire estaba impregnado del aroma a caballos, cuero y expectación. Era día de bodas en el pueblo fronterizo de Larks Hollow cuando llegaron carromatos que transportaban novias por correspondencia procedentes de ciudades del este y con pasados truncados. Los vaqueros se alineaban en los bordes de la plataforma, sus botas raspando la madera, sus ojos entrecerrados mientras examinaban las opciones como ganado en una subasta. 3 mujeres descendieron primero del carruaje. Menudas, de piel de porcelana, delicadas como tazas de té. Sus rizos rebotaban mientras reían y posaban, con sombrillas ondeando al viento. Las lágrimas brotaron. Eso sí que es una buena captura. Me quedo con la pelirroja. Señor, ten piedad. Pero la última mujer en dimitir no recibió silbidos, ni aplausos, solo silencio, y luego risas. Era alta, mucho más alta que la mayoría de los hombres. Su vestido se tensaba en las costuras, incapaz de ocultar la anchura de sus caderas ni la plenitud de sus brazos. Sus mejillas eran redondas y sonrojadas, y el polvo del viaje se le pegaba al corpiño y a las botas como una segunda piel. Se mantuvo erguida, con la barbilla en alto, aunque sus manos apretaban con fuerza las correas de su gastado bolso. Margaret Doyle, Maggie, había sobrevivido a cosas peores que unas escaleras, pero aún así ardían. Un chico con tirantes se rió entre dientes y le dio un codazo a su hermano. Parece que se ha comido a todo el equipo de la carreta. Más risas, fuertes, despreocupadas. Un hombre gritó, «Oiga, señorita, ¿está segura de que no está aquí para transportar mercancías?» Se quedó inmóvil, no dijo nada, pero sus ojos permanecieron quietos. Al margen de la multitud, un grupo de hombres descansaba junto a la valla, escupiendo tabaco y bebiendo whisky de centeno. Entre ellos se encontraba un hombre tranquilo, de hombros anchos, con el sombrero calado hasta la frente y el abrigo gastado, pero limpio. Pablo Crowley. Observó a la multitud con una quietud que inquietó a la gente. No había dicho ni una palabra desde su llegada, pero ahora su amigo le dio un codazo. Elige a la chica que quieras, Paul. Seguramente un hombre como usted necesitaría algo un poco más ligero. Los demás rieron, uno más fuerte que los demás. O tal vez le guste el buey gigante de la esquina. Eso provocó un rugido ensordecedor. Paul apretó la mandíbula, pero no los miró. En cambio, levantó una mano enguantada y señaló al otro lado del andén. Ella, dijo. La risa se entrecortó. El silencio cayó como polvo. La que tú consideras demasiado grande. Maggie se quedó paralizada. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Era esto una broma cruel? Otro montaje para humillarla. Todas las miradas se volvieron hacia ella. El calor le subía por el cuello. Cambió su peso, dispuesta a marcharse. Pero Paul ya se estaba moviendo. Las botas resonaron sobre las tablas. Caminó entre la multitud sin inmutarse, con la mirada fija en ella. Cuando llegó hasta ella, se detuvo lo suficientemente cerca como para oír cómo se le entrecortaba la respiración, pero lo suficiente para que no se sintiera atrapada. Ella se preparó, pero él simplemente dijo en voz baja, «Tienes fuego en los ojos». Parpadeó, sorprendida. «Creo que necesito a alguien así en mi propiedad». Maggie lo miró fijamente, buscando en su rostro alguna señal de burla. No había ninguna. Su mirada era tranquila, firme, como si lo que viera en ella no fuera vergüenza, sino fortaleza. A su alrededor, volvieron a oírse susurros, pero ahora sonaban diferentes, vacilantes, curiosos, y por primera vez en mucho tiempo, Maggie no se sintió pequeña, al menos no en espíritu. Ella no habló, solo asintió.
Paul se quitó el sombrero, se giró y le hizo un gesto para que lo siguiera. Y así lo hizo, no porque creyera en cuentos de hadas, sino porque algo en su voz le decía que él la veía, no como una carga, sino como una elección. La carreta crujía al avanzar por el sendero de la pradera, y sus ruedas levantaban suaves nubes de polvo que se dispersaban bajo el sol del atardecer. El cielo se extendía vasto sobre ellos, pálido, azul e infinito. El viento arremolinaba la hierba alta, rozando el borde del camino como dedo sobre lino. Maggie se sentó rígida junto a Paul en el banco de madera, con las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo. El silencio entre ellos no era frío, pero sí denso. Ella le echó una mirada furtiva. Su perfil era estoico, la vista fija en el sendero que tenía por delante, la lluvia arreciaba tenue pero constante. Desde que salieron de la estación, apenas había dicho nada, solo le ofreció la mano para subir al vagón y un suave, vámonos. Ella no sabía qué pensar de él. ¿Era amable o simplemente práctico? ¿Era ella una obra de caridad, una apuesta, una trabajadora que necesitaba, o algo peor? ¿Era otra broma? Los pensamientos se enredaban en su interior como alambre de púas. Desvió la mirada hacia el horizonte, con el corazón apesadumbrado por la sospecha y el autodesprecio. Hacía mucho tiempo que había aprendido que la gente no veía más allá de su talla. Vieron carne, no espíritu, volumen, no virtud. Su mente divagó de vuelta a Pensilvania, donde había nacido, en un pueblo minero que olía a hollín y hierro mojado. Las mujeres de allí eran tan duras como los hombres, pero aún así se esperaba que fueran suaves al tacto y delgadas de cintura. Maggie tampoco lo había sido nunca. A los 13 años, ya era más alta que la mayoría de los chicos. A los 16 años, podía levantar una silla de montar con una sola mano y clavar una herradura más recta que el herrero del pueblo. Había oído que era demasiado ancha para casarse. Construida como una mula de carga. Un rostro tan bonito desperdiciado en un cuerpo así. 5 veces había intentado encontrar pareja. 5 veces el pretendiente había venido a mirar, sonreír cortésmente y luego desaparecer después de la cena. Una de ellas le había susurrado a su hermano que partiría la cama por la mitad. Pero no fueron los hombres quienes hirieron más profundamente. Era su padre. Recordaba el día en que el río creció. El agua de la inundación se desbordó por los límites de la propiedad, arrasando con todo a su paso. Su hermano pequeño, Ezre, se había acercado demasiado al borde. Maggie corrió tras él, se echó agua hasta los muslos, lo sacó a rastras, gritando con los brazos abiertos, con el vestido rasgado y las botas llenas de barro. Lo llevó a casa tosiendo y sano y salvo. Pero su padre, empapado hasta los huesos y rojo de rabia, no la había elogiado. La miró con la mandíbula tensa y le dijo: «Arrastras a un chico como un caballo de labranza arrastra una piedra. ¿Qué clase de esposa podría ser? Pareces una bestia con bombachos». Esa noche, dejó de esperar su aprobación. Y ahora, en la parte trasera de aquella carreta, adentrándose en una tierra que nunca había visto, sentada junto a un hombre que la había elegido sin sonreír con sorna, Maggie se preguntaba: ¿acaso seguía creyendo en la bondad? El vagón se inclinó sobre una pequeña elevación. A lo lejos, el paisaje se extendía como una pintura. Colinas bajas, arcilla roja y un grupo de árboles aferrados a la orilla de un arroyo. «Esa es mía», dijo Paul de repente, rompiendo el silencio. Ella lo miró. Hizo un gesto hacia el horizonte. El borde de la tierra. La gente lo llama así porque más allá no hay nada más que cielo y Artemisa. Las comisuras de sus labios se crisparon. No es exactamente una sonrisa, pero se le parece bastante. Es duro. Necesita mejoras, pero es tranquilo. Maggie asintió, sin saber qué decir. ¿Alguna vez has vivido en un terreno así?, preguntó. No, dijo ella en voz baja. Solo pueblos fríos y hogueras de forja. Él echó un vistazo a sus manos, aún plegadas, ampolladas, fuertes y callosas.
Parece que sabes lo que es trabajar duro. Sí. Él asintió una vez. Eso ayuda. Volvieron a guardar silencio, pero ahora era un silencio diferente, menos denso, menos penetrante. Mientras el sol descendía, proyectando una luz dorada sobre el campo, Maggie dejó que su mirada se desviara hacia el contorno del terreno que se extendía ante ella. Tal vez, pensó, quizás, ella no había llegado al final de sí misma, sino solo al principio. La carreta se detuvo frente a un porche destartalado, con sus tablas grises y astilladas por tantos inviernos. La casa de atrás se alzaba baja y deslucida, con la pintura descolorida y el tejado parcheado en algunos sitios con láminas de metal que no encajaban. Las vallas se inclinaban como ancianos con la espalda cansada, y el granero a lo lejos tenía la inclinación asimétrica de algo abandonado a medio reparar. Maggie se quedó quieta un momento, asimilando todo. Ese era el límite de Lan. Paul saltó primero, atando el refugio a un poste torcido. Entonces se le ofreció la mano. Ella lo tomó. La calidez de su palma tranquilizó brevemente sus nervios. La puerta principal se abrió con un crujido. Salió una anciana, pequeña y enjuta, con el pelo canoso y el rostro profundamente marcado por las líneas del sol y la tristeza. Sus largas trenzas y su chal tejido insinuaban su herencia apache, aunque sus ojos no ofrecían ninguna bienvenida. ¿Esta es ella?, preguntó con voz áspera como un ladrido. Paul asintió. Esta es Margaret Doyle. La anciana examinó a Maggie de arriba abajo, deteniéndose su mirada no en su rostro, sino en su vientre, sus brazos, su figura. Te has traído a casa a una mujer y media, murmuró. Maggie sintió el escozor, pero no dijo nada. Un niño de 5 años irrumpió por la puerta detrás de ella, con los codos extendidos por la curiosidad. Sus oscuros rizos rebotaban mientras corría directo hacia Paul, quien lo alzó con facilidad. Este es Josiah, dijo Paul con una leve sonrisa. Mi hijo. El niño miró a Maggie con los ojos muy abiertos. Hola, susurró. Ella sonrió dulcemente. Hola. El viejo Ren se hizo a un lado sin decir palabra. Paul señaló la puerta. Pasa. Dentro, la casa no estaba mejor. El polvo cubría los muebles. Telarañas se aferraban a las esquinas y la chimenea estaba fría. Una pila de ropa sin lavar yacía desplomada en una silla. Una olla vacía permanecía sobre la estufa, seca y costrosa desde hacía tiempo. Maggie parpadeó y dejó su bolso en el suelo. No preguntó dónde dormiría. No preguntó cuál sería su papel. Simplemente se arremangó y comenzó a limpiar. Al anochecer, la chimenea resplandecía con una llama fresca. La mesa de la cocina, aunque desconchada, estaba limpia. Los pisos estaban barridos, las ventanas se entreabrieron para dejar salir el aire viciado. Josiah se había reído 2 veces. Una cuando Maggie atrapó un ratón, otra cuando le enseñó a silbar. El viejo Ren observaba desde la mecedora junto al fuego, tejiendo en silencio y despacio. No para, le dijo en voz baja a Paul, que estaba cerca de la puerta. Es fuerte, respondió él. Oculta algo, murmuró Ren. Las mujeres así construyen muros con el trabajo. Paul no dijo nada. Esa noche, mucho después de que los demás se hubieran acostado, Maggie salió sigilosamente a la fragua detrás del granero. El aire era fresco y olía a caballos y hierro. Encendió las brasas en silencio, trabajando con un ritmo preciso, fuelles, llama, acero. Una yegua negra salvaje estaba atada cerca, con los ojos muy abiertos y el temperamento encendido. Sus cascos estaban astillados y afilados. Maggie se acercó con cuidado, susurró en voz baja y se puso a trabajar. No se dio cuenta de que Paul estaba detrás de ella hasta que había tejido la mitad del segundo casco. Él la observaba en silencio, con los brazos cruzados. La luz anaranjada del fuego proyectaba destellos sobre ella. Su rostro, el sudor perlaba su frente. Sus fuertes dedos se movían con una sorprendente delicadeza. Cuando finalmente alzó la vista,
Sobresaltada, él se acercó. Creí que ese caballo era imposible de herrar, dijo. Solo necesitaba paciencia. Miró el acero reluciente, luego sus manos. Tan segura, tan capaz. Nadie ha trabajado tan duro por mí, dijo en voz baja. Ella parpadeó. No lo hacía por ti. Lo sé, dijo él. Por eso significa algo. Permanecieron en silencio, con el fuego crepitando entre ellos. Y por primera vez, la noche no se sintió tan fría. Los días se fundían en el ritmo de las tareas y el viento de la pradera. La mañana traía el canto de los gallos. Las tardes, el silencio del crepúsculo sobre los campos secos. Maggie trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, acarreando agua, remendando arneses, reparando postes de cercas. Su cuerpo dolía, pero su espíritu encontró algo que nunca antes había conocido, una especie de firmeza. Josiah la seguía como una sombra. Al principio era silencioso, vigilante, pero una tarde, mientras ella tras fregar los escalones del porche, se dejó caer a su lado, con tierra en las rodillas y una piedra en cada bolsillo. ¿Has visto alguna vez un pájaro espíritu?, preguntó. Ella hizo una pausa y luego sonrió. He oído hablar de uno, dijo. Era herrero, lo sé. Un hombre de aspecto desaliñado. Dijo que los pájaros espirituales no vuelan. Caminan entre los vivos, buscando a alguien lo suficientemente valiente como para verlos. Los ojos de Josiah se abrieron desmesuradamente. ¿Cómo son? Grandes, orgullosos y siempre callados hasta que saben tu nombre. ¿Has visto alguno? Ella se inclinó hacia él, con aire conspirador. Creo que estoy viendo uno ahora mismo. Él sonrió ampliamente, mostrando todos sus dientes, y se acercó aún más. Desde entonces, le pedía cada noche una nueva historia. Historias llenas de vientos ancestrales y guerreros de corazón de fuego. Historias que ella nunca antes le había contado a nadie. La vieja Wren lo notó. Una tarde, estaba sentada tejiendo junto al fuego, observando a Josiah acurrucarse en el regazo de Maggie mientras ella susurraba sobre espíritus del rayo. Cuenta historias como una madre, murmuró Wren. Paul, que estaba afilando una espada junto a la puerta, echó un vistazo. Los ojos de Wren permanecieron fijos en la chimenea. Tiene manos de guerrera, pero su alma es suave, muy suave. Paul no dijo nada, pero pensó en cómo Maggie había limpiado la sangre del suelo del granero después de una batalla. Las lágrimas se le secaban en las mejillas mientras trabajaba, y como había cantado en voz baja mientras doblaba las camisitas de Josiah. Entonces llegó la tormenta. Llegó de repente, un diluvio que convirtió el polvo seco en un lodazal espeso, el viento aullando sobre las colinas. El ganado, asustado por los truenos, rompió la cerca. Paul ensilló bajo el aguacero, gritándole a Maggie que se quedara quieta. Ella no le hizo caso. Para cuando llegó al potrero trasero, el cielo estaba casi negro. Un relámpago partió el campo cuando 3 novillos se desbocaron entre las barricadas rotas. Paul desmontó e intentó guiarlos de vuelta, pero una res salvaje le dio una fuerte cos, golpeándole la pierna y haciéndolo caer al suelo. Maggie corrió a través de la tormenta, con las faldas pegadas al cuerpo, sin aliento. Lo encontró boca abajo en el lodo, gimiendo, incapaz de levantarse. Sin decir palabra, se arrodilló a su lado, le pasó el brazo por encima del hombro y se puso de pie. Estaba empapada, cubierta de lodo y respirando con dificultad, pero se movió. Paso a paso, contra el viento y el frío. A pesar de la intensa lluvia, lo llevó a través del prado hasta el corral. Los aldeanos se habían congregado cerca del granero, atraídos por el sonido del rebaño y la tormenta. Observaron atónitos como Maggie, empapada y con el cuerpo tan ancho como 2 hombres, emergía de la lluvia, cargando a Paul como si fuera un saco de grano. Cargó a un hombre adulto como si nada, murmuró uno de ellos. Otra resopló, ninguna mujer tan grande haría eso. Pero Paul no parecía avergonzado. Desde donde estaba apoyado en ella,
con los brazos flácidos y los ojos entrecerrados, la miró a la cara, con la lluvia goteando de su barbilla, y susurró con los labios agrietados, «Viniste por mí». Ella asintió. Su mirada se encontró con la de ella, inquebrantable. Y en ese momento, no vio peso, ni tamaño, ni vergüenza. Él vio fortaleza y algo mucho más raro, devoción. La feria de la cosecha llegó con pancartas ondeando al viento y música que bajaba de las colinas. El centro del Arks Hollow se transformó en una fiesta, con mesas llenas de dulces, barriles de sidra y niños corriendo con las manos pegajosas y paja en el pelo. Maggie permanecía de pie junto a la prensa de manzanas, con los hombros rectos y las manos entrelazadas. Había pasado la mañana ayudando a montar los puestos, con las mejillas sonrojadas por el sol y el movimiento. Llevaba puesto su mejor vestido, de color lavanda con un dobladillo con volantes, un poco ajustado en la cintura, pero recién lavado y remendado con esmero. La gente la observaba. Siempre lo hicieron. Algunos asintieron cortésmente. Algunos susurraban tras sus abanicos o sombreros de paja. Algunos esbozaron sonrisas forzadas que se desvanecieron tan rápido como habían aparecido. Pero Maggie se mantuvo firme. Josías se aferró a su mano mientras Pablo regateaba por semillas cerca de los sacos de maíz. Las risas resonaron a ráfagas. Alguien tocaba el violín sobre una caja cerca del vagón de grano. Entonces se oyó la voz. «Vaya, vaya, no pensé que te vería aquí». Maggie se giró. La mujer que se acercaba llevaba un vestido de terciopelo rojo intenso ajustado para realzar cada una de sus gráciles curvas. Llevaba el pelo recogido en un moño alto y los guantes impecables. Dalila. Paul le había dicho una vez su nombre a Maggie. Su casi prometida, la que lo había dejado porque un hombre con manos toscas y sin tierras era un riesgo, no un futuro. Ahora sonreía como una víbora. «He oído que Paul se ha aliado con otra mujer», dijo dulcemente. «Pero no creo que se refiriera a toda ella». Maggie se puso rígida. Dalila giró lentamente, alzando la voz. «Hay que ser valiente, querida, o ciega, para llevar la banda con todo ese coraje». Ella resopló. «Ya no queda vergüenza en este pueblo». Maggie no dijo nada. Sintió que Josiah le agarraba la falda. Entonces, con un jadeo teatral, Dalila se agachó, enganchó un dedo en el dobladillo inferior del vestido de Maggie y tiró. La tela se rasgó con un crujido fuerte y seco. Se oyeron jadeos entre la multitud. El desgarro dejó al descubierto las gruesas medias de Maggie, su pálida pantorrilla, un trozo de pierna que el vestido había cubierto. Los niños se quedaron mirando. Las mujeres se quedaron paralizadas. Un hombre se atragantó con su sidra. Dalila se rió. «Oh, Dios mío, no pensé que hubiera tanto ahí abajo». El rostro de Maggie ardía. Se le cortó la respiración. Extendió la mano hacia la tela rasgada, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Pero antes de que pudiera moverse, unas botas resonaron contra el suelo. Pablo. Caminó entre la multitud sin decir una palabra. Su rostro era indescifrable, su mandíbula estaba tensa. Llegó hasta Maggie, la miró una sola vez, los ojos conmocionados, el vestido destrozado, y se desabrochó el gastado abrigo de cuero de los hombros. Sin mediar palabra, se agachó frente a ella, juntó los bordes de la tela rasgada y la envolvió con su abrigo alrededor de la cintura. Entonces metió la mano en el bolsillo, sacó una aguja y un hilo, de los que llevaba para reparar sillas de montar, y empezó a coser. Allí, de rodillas frente a media ciudad. La multitud guardó silencio. Cada tirón del hilo resonaba en el silencio. Incluso Dalila dejó de sonreír. Paul no levantó la vista. Trabajó con constancia y esmero. Sus manos, las mismas que habían domado caballos salvajes y reparado arados rotos, se movían con suavidad y determinación. Cuando terminó, ató el nudo, miró a Maggie y solo dijo, «Listo». No podía hablar. Sus ojos brillaban, sus labios entreabiertos. Se puso de pie, se volvió hacia los espectadores, y sin alzar la voz,
dijo, si esta ciudad cree que el tamaño mide el valor, entonces tal vez se ha encogido demasiado para la verdad. Nadie respondió. Una anciana que estaba cerca de la mesa de conservas se inclinó hacia su amiga y le susurró, no solo la eligió, sino que la honra. Maggie lo oyó. Y por primera vez, con un vestido remendado por manos callosas, envuelta en un abrigo que no era suyo. Se sentía revestida con algo que ninguna tela podía ofrecerle. Respeto. La luna colgaba baja, hinchada y dorada, proyectando su luz tranquila a través de los cristales deformados de la ventana del dormitorio. La casa se había quedado en silencio. Josías estaba dormido, acurrucado junto a su caballito de juguete. La mecedora del viejo ren ya no crujía. El viento de la pradera se había reducido a un suspiro. Maggie estaba de pie en la cocina, mirando fijamente las brasas incandescentes en la chimenea. Ella no se había cambiado el vestido que Paul le había cosido ese mismo día. El abrigo aún le ceñía las caderas, atado firmemente con cordel, como si se mantuviera unida por un hilo y por su propia voluntad. Se oyeron pasos que se acercaban desde el pasillo. Ella se giró. Paul permaneció allí de pie, con las mangas de la camisa remangadas y sombras sobre la mandíbula. La miró fijamente durante un largo rato antes de hablar. «¿Estás bien?» Ella asintió con la cabeza y luego la negó. «Pensé que podría soportarlo», dijo en voz baja. «Todo, las miradas, los susurros. Pero hoy, cuando rasgó ese vestido, se le quebró la voz». Parpadeó rápidamente y apartó la mirada. Paul entró en la habitación y se detuvo justo detrás de ella. «He llevado la vergüenza como una segunda piel», susurró. «Pero hoy me dolió profundamente». Él no dijo nada. Ella exhaló lentamente. Luego, con los dedos temblorosos, se bajó el vestido de un hombro, dejando al descubierto una cicatriz oscura y nudosa que se extendía desde la base del cuello hasta el omóplato. Paul se quedó quieto. «Me la hizo mi padre», dijo con voz monótona. «Cuando le dije que no me casaría con un borracho al que le debía dinero, que ningún hombre querría una hija gorda con opiniones, que tenía que aprender cuál era mi lugar». Tragó saliva con dificultad. «Siempre pensé que si trabajaba lo suficiente, ganaba lo suficiente, me mantenía lo suficientemente alejada, dejaría de doler». Paul se acercó, tanto que ella pudo sentir su calor. Lentamente, levantó una mano y la colocó suavemente sobre la cicatriz. Su palma era áspera, cálida, firme. «Tu cuerpo no es vergonzoso», dijo en voz baja. Ella giró la cabeza hacia él, con los ojos vidriosos. «Sobrevivió», terminó él. Y con eso, la última barrera en su interior se derrumbó. Dejó escapar un suspiro que casi fue un sollozo. Y entonces, lentamente, él se inclinó. Sus labios se unieron, no por deseo, no por pasión, sino con una especie de reverencia. Fue un beso nacido del dolor y la paciencia, de heridas y esperanzas no expresadas. Su mano permaneció sobre su hombro, dándole estabilidad. Ella tocó su pecho, con los dedos rozando su corazón. Al separarse, ella apoyó la frente contra la suya. Él susurró, «No eres demasiado. Nunca lo fuiste». Y ella susurró, «Entonces quizá pueda empezar a creerlo». La tormenta llegó sin previo aviso. Comenzó con una quietud, una pausa inquietante en el aire del atardecer, como si la tierra misma contuviera la respiración. Entonces el viento azotó, repentino y brutal, desgarrando las llanuras como un grito. Los árboles se doblaron y se partieron. Las tejas sueltas volaron. Las gallinas se dispersaron. Los caballos, cerca de sus establos, pateaban el suelo. El trueno resonó desde el oeste como cañones lejanos. A media tarde, el cielo se había tornado de un verde grisáceo enfermizo y antinatural, un color que erizaba la piel. Las nubes se acumularon densas y bajas, arremolinándose como humo sobre las colinas. Caían chaparrones oblicuos, desgarrando el mundo en fragmentos. Los caminos de tierra se convirtieron en ríos.
Los cultivos se aplastaron bajo el peso del agua. La tierra, tan seca durante semanas, no podía absorber el agua lo suficientemente rápido. Se convirtió en lodo, espeso y traicionero. Dentro de la casa, Maggie se movió con urgencia. Cerró las ventanas con llave, sus faldas se aferraba a sus piernas, empapada hasta las rodillas. Afuera, Paul luchaba contra el vendaval, sujetando las puertas del granero con una cuerda que se le clavaba en las palmas. El viento lo arrastraba como una bestia salvaje. Maggie corrió a ayudar, agarrando el otro extremo de la lona, sujetándola con todo su peso mientras ondeaba como una vela en la tormenta. Josiah estaba de pie junto a la ventana, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Detrás de él, el perro ladraba y caminaba de un lado a otro, sus uñas repiqueteando sobre las tablas del suelo. «El río crecerá rápidamente», gritó Paul por encima del viento mientras aseguraban la última puerta. «Tendremos suerte si el campo sur sigue en pie para mañana». Un relámpago iluminó el cielo. Ahora más cerca. La casa tembló. Adentro, la anciana Wren encendió velas y las colocó con cuidado sobre la repisa de la chimenea. Sus labios se movían hacia adentro, susurrando oraciones en otro idioma, en otra vida. Sus viejas manos no temblaban, pero sus ojos delataban su preocupación. Y entonces llegó el grito. Fue débil, agudo y lejano, apenas audible por encima del rugido de la lluvia. «Josiah». La voz de Maggie atravesó el caos cuando abrió de golpe la puerta principal. El niño se había ido. La puerta se cerró de golpe tras ella. El perro también se había ido. «Dios mío», exclamó Paul con la voz quebrada. Corrió hacia el porche, escudriñando el patio oscuro por la tormenta. Siguió al perro hacia el río. Sin dudarlo, Maggie se adentró en la tormenta. El viento la azotaba. La lluvia la cegaba. Cada paso era una lucha. Sus botas se hundían en la tierra empapada. Pero no se detuvo. No podía. El río, antes un cauce estrecho y apacible, se había convertido en un monstruo, crecido y rugiente, que arañaba la tierra. Los escombros pasaban junto a las ramas, los postes de la cerca, una carretilla medio sumergida. «Josiah», gritó Paul desde atrás, con la voz casi perdida en el viento. «Allí», gritó Maggie, señalando con la mano temblorosa. Cerca del borde del barranco, una figura diminuta luchaba en el barro. Josiah, resbalando, deslizándose, aterrorizado. El perro ladró. A su lado, frenética, incapaz de alcanzarlo. Paul corrió hacia adelante, pero la pendiente lo traicionó. Cayó con fuerza, se sujetó, pero no pudo encontrar tracción. Maggie no dudó. Se arrodilló y comenzó a gatear por la orilla. El lodo le cubría las manos, le tiraba del vestido, intentaba arrastrarla al fondo. La corriente la jalaba como dedos de las profundidades. «Aguanta», gritó. Josiah gritó de nuevo, agitando los brazos. Ella lo alcanzó justo cuando la tierra cedió bajo sus pies. Una de sus botas desapareció en la inundación. Maggie se abalanzó, lo rodeó con un brazo y se agarró a una raíz con el otro. La corriente los envolvió, espumosa y fría. Sus músculos le dolían. Su respiración era entrecortada. «Maggie», gritó Paul desde arriba, con terror en la voz. Ella apretó los dientes, encontró apoyo y comenzó a escalar. Centímetro a centímetro, el lodo le arañaba las piernas. Josiah sollozaba en su hombro. Llegó a terreno llano y se desplomó. Estaban a salvo, pero el pecho de Josiah permanecía inmóvil. Paul cayó a su lado, con las manos temblando. «No, no, no». Maggie pegó la oreja a la boca de Josiah. Nada. Ni respiración. Ni sonido. No pensó. Se movió, inclinándole la cabeza. Comenzó a hacerle compresiones boca a boca, contando en silencio, deseando que el conocimiento que una vez aprendió de la esposa de un viejo herrero, una curandera apache, volviera a ella. Otra vez. «Vamos», suplicó.
Vamos, mi niño. Respira. La gente empezó a reunirse, algunos con paraguas, la mayoría sin ellos, con rostros pálidos y ojos muy abiertos. Maggie no se detuvo. Entonces Josiah se estremeció y tosió. El agua brotó de sus labios, sus pulmones se llenaron de aire. Y entonces lloró. Paul lo sostuvo, lo abrazó, llorando sobre el cabello mojado de su hijo. Maggie cayó de nuevo en el lodo, con las manos temblando y las lágrimas corriendo con la lluvia. Paul se volvió hacia ella, con el rostro desfigurado por el miedo y el alivio. Si pierdo a alguno de ustedes dos, dijo con la voz quebrada, me perderé a mí mismo. Ella lo miró, embarrado, empapado, sin aliento, y su corazón se partió. Los aldeanos se quedaron paralizados, observando a la mujer de la que se habían reído, de la que habían murmurado, de la que decían que era demasiado. Ahora lo era todo. Nadie dijo una palabra, pero algo profundo e irreversible había cambiado. El sol brillaba bajo sobre Larks Hollow, bañando la plaza del mercado con un cálido resplandor ámbar. Era día de feria otra vez. Carritos de verduras bordeaban las calles, el olor a pan y carne asada impregnaba el aire. Los niños se movían entre los puestos con las manos pegajosas y los ojos muy abiertos. Maggie estaba junto al puesto del vendedor de jabón, con las manos pulcramente cruzadas delante de ella, un delantal limpio atado sobre su mejor vestido. Los aldeanos pasaban con sonrisas cautelosas, algunas sinceras, otras frágiles. Los susurros aún la seguían. Ella es la que salvó al niño, ¿verdad? Grande como una puerta de granero. Esa. Arrastró a Paul del barro como si fuera un saco de pienso. Ella no tiene el aspecto que se supone que debe tener una esposa. Solo digo. Maggie lo había oído todo. Siempre lo había oído. Pero hoy no le dolió igual. La vieja Wren estaba cerca, envuelta en su chal tejido, con la mirada penetrante de siempre. También escuchaba los murmullos. Y entonces, sin previo aviso, avanzó hacia la plataforma de madera donde solía estar el subastador y levantó una mano. Las voces se acallaron. La multitud se giró. La voz de Wren resonó baja y deliberada. Mi nieto trajo a casa a una mujer a la que la mayoría de ustedes no entendieron, dijo. La juzgaron por sus caderas, su peso, su trabajo. Viste un cadáver. Vi más. Señaló a Maggie con un dedo huesudo. Tiene hierro en los brazos y fuego en la sangre. Trabaja como 10 hombres. Ama como si tuviera 100 corazones. Le devolvió la vida a mi bisnieto cuando la muerte intentó llevárselo. Quizá no entiendan a una mujer así, pero yo sí. La multitud se agitó. Algunos apartaron la mirada. Otros parpadearon. Unos pocos asintieron lentamente. Los ojos de Wren brillaban con intensidad. Veo a una esposa. Veo a una madre. Veo a una protectora. Se hizo el silencio. Entonces, unas botas resonaron en las tablas detrás de ella. Paul. Se acercó a su abuela y caminó hacia Maggie. Tranquilo, con seguridad, como si no hubiera nadie más en el mundo, le tomó la mano. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Él no la soltó. Nunca he sido un hombre de palabras rebuscadas, dijo con voz profunda y firme. No necesito a alguien insignificante, callada o refinada. Se arrodilló. Se oyeron jadeos entre la multitud. Te necesito no porque seas fuerte, no porque nos hayas salvado, sino porque amas como a nadie más que haya conocido, porque contigo soy más de lo que era. Metió la mano en el bolsillo y sacó un anillo, sencillo de plata, forjado con una de sus propias joyas de novia. ¿Te casarías conmigo? A Maggie se le cortó la respiración. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y entonces asintió. Sí, susurró. Sí, repitió más alto. Estallaron los vítores. Al principio dispersos, luego crecientes. Alguien aplaudió. Un niño gritó. Wren sonrió, con los ojos vidriosos.
Paul se levantó y la abrazó, estrechándola contra sí como si nada más importara. Y desde el fondo de la multitud, un hombre de pelo blanco se apoyó en su bastón y murmuró lo suficientemente alto como para que el viento lo oyera: «Esa no es una mujer grande». «¡Qué corazón tan grande!», exclamó Maggie, y por una vez, el pueblo guardó silencio en señal de respeto. En una tierra donde los corazones se endurecen y el polvo nunca se asienta, una mujer a la que el mundo consideraba excesiva demostró que el amor no se mide por el tamaño, sino por la fuerza, el sacrificio y el alma. El amor de Maggie transformó a un hombre, a un niño, a un pueblo. Porque a veces los corazones más grandes son los que pasamos por alto y los que nos llevan de vuelta a casa. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste, donde contamos historias de corazones que laten con valentía contra el viento, donde las balas fallaron, pero los corazones no. Nos vemos en la próxima historia.